El último viaje del buque fantasma, de Gabriel García Márquez. Ahora van a ver quién soy yo, se dijo, con su nuevo vozarrón de hombre, muchos años después de que viera por primera vez el transatlántico inmenso, sin luces y sin ruidos, que una noche pasó frente al pueblo como un gran palacio deshabitado, más largo que todo el pueblo y mucho más alto que la torre de su iglesia, y siguió navegando en tinieblas hacia la ciudad colonial fortificada contra los bucaneros al otro lado de la bahía, con su antiguo puerto negrero y el faro giratorio, cuyas lúgubres aspas de luz cada 15 segundos transfiguraban el pueblo en un campamento lunar de casas fosforescentes y calles de desiertos volcánicos. Y aunque él era entonces un niño sin vozarrón de hombre, pero con permiso de su madre para escuchar hasta muy tarde en la playa las arpas nocturnas del viento, aún podía recordar, como si lo estuviera viendo, que el transatlántico desaparecía cuando la luz acababa de pasar, de modo que era un buque intermitente que iba apareciendo y desapareciendo hacia la entrada de la bahía, buscando con tanteos de sonámbulo las boyas que señalaban el canal del puerto, hasta que algo debió fallar en sus agujas de orientación, porque derivó hacia los escollos, tropezó, saltó en pedazos y se hundió sin un solo ruido. Aunque semejante encontronazo con los arrecifes era para producir un fragor de hierros y una explosión de máquinas que helaran de pavor a los dragones más dormidos en la selva prehistórica que empezaba en las últimas calles de la ciudad y terminaba en el otro lado del mundo. Así que él mismo creyó que era un sueño, sobre todo al día siguiente, cuando vio el acuario radiante de la bahía, el desorden de colores de las barracas de los negros en las colinas del puerto, las goletas de los contrabandistas de las Guayanas recibiendo su cargamento de loros inocentes con el buche lleno de diamantes. Pensó, me dormí contando las estrellas y soñé con ese barco enorme, claro. Quedó tan convencido que no se lo contó a nadie ni volvió a acordarse de la visión hasta la misma noche del marzo siguiente, cuando andaba buscando celajes de delfines en el mar y lo que encontró fue el transatlántico ilusorio, sombrío, intermitente, con el mismo destino equivocado de la primera vez, solo que él estaba entonces tan seguro de estar despierto que corrió a contárselo a su madre. Y ella pasó 3 semanas gimiendo de desilusión porque se te está pudriendo el seso de tanto andar al revés, durmiendo de día y aventurando de noche como la gente de mala vida. Y como tuvo que ir a la ciudad por esos días en busca de algo cómodo en que sentarse a pensar en el marido muerto, pues a su mecedor se le habían gastado las balanzas en 11 años de viudez, aprovechó la ocasión para pedirle al hombre del bote que se fuera por los arrecifes de modo que el hijo pudiera ver lo que en efecto vio en la vidriera del mar: los amores de las mantarrayas en primaveras de esponjas, los pargos rosados y las corvinas azules zambulléndose en los pozos de aguas más tiernas que había dentro de las aguas, y hasta las cabelleras errantes de los ahogados de algún naufragio colonial, pero ni rastros de transatlánticos hundidos ni que niño muerto. Y sin embargo, él siguió tan emperrado que su madre prometió acompañarlo en la vigilia del marzo próximo. Seguro, sin saber que ya lo único seguro que había en su porvenir era una poltrona de los tiempos de Francis Drake que compró en un remate de turcos, en la cual se sentó a descansar aquella misma noche, suspirando: «Mi pobre Holofernes, si vieras lo bien que se piensa en ti sobre estos forros de terciopelo
y con estos brocados de catafalco de reina. Pero mientras más evocaba al marido muerto, más le borboritaba y se le volvía de chocolate la sangre en el corazón, como si en vez de estar sentada estuviera corriendo, empapada de escalofríos y con la respiración llena de tierra, hasta que él volvió en la madrugada y la encontró muerta en la poltrona, todavía caliente, pero ya medio podrida como los picados de culebra. Lo mismo que les ocurrió después a otras 4 señoras antes de que tiraran en el mar la poltrona asesina, muy lejos, donde no le hiciera mal a nadie, pues la habían usado tanto a través de los siglos que se le había gastado la facultad de producir descanso, de modo que él tuvo que acostumbrarse a su miserable rutina de huérfano, señalado por todos como el hijo de la viuda que llevó al pueblo el trono de la desgracia, viviendo no tanto de la caridad pública como del pescado que se robaba en los botes, mientras la voz se le iba volviendo de bramante y sin acordarse más de sus visiones de antaño, hasta otra noche de marzo en que miró por casualidad hacia el mar y de pronto, ¡madre mía!, ahí está la descomunal ballena de amianto, la bestia berraca. ¡Vengan a verlo!, gritaba enloquecido. ¡Vengan a verlo!, promoviendo tan alboroto de ladridos de perros y pánicos de mujer que hasta los hombres más viejos se acordaron de los espantos de sus bisabuelos y se metieron debajo de la cama creyendo que había vuelto William Dampier. Pero los que se echaron a la calle no se tomaron el trabajo de ver el aparato inverosímil que aquel instante volvía a perder el oriente y se desbarataba en el desastre anual, sino que lo contramataron a golpes y lo dejaron tan mal torcido que entonces fue cuando él se dijo, babeando de rabia: ahora van a ver quién soy yo. Pero se cuidó de no compartir con nadie su determinación, sino que pasó el año entero con la idea fija: ahora van a ver quién soy yo, esperando que fuera otra vez la víspera de las apariciones para hacer lo que hizo. Ya está. Se robó un bote, atravesó la bahía y pasó la tarde esperando su hora grande en los vericuetos del puerto negrero, entre la salmuera humana del Caribe, pero tan absorto en su aventura que no se detuvo como siempre frente a las tiendas de los hindúes a ver los mandarines de marfil tallados en el colmillo entero del elefante, ni se burló de los negros holandeses en sus velocípedos ortopédicos, ni se asustó, como otras veces, con los malayos de piel de cobra que le habían dado la vuelta al mundo, cautivados por la quimera de una fonda secreta donde vendían filetes de brasileras al carbón, porque no se dio cuenta de nada mientras la noche no se le vino encima con todo el peso de las estrellas y la selva exhaló una fragancia dulce de gardenias y salamandras podridas. Y ya estaba él remando en el bote robado hacia la entrada de la bahía, con la lámpara apagada para no alborotar a los policías del resguardo, idealizado cada 15 segundos por el aletazo verde del faro y otra vez vuelto humano por la oscuridad, sabiendo que andaba cerca de las boyas que señalaban el canal del puerto, no solo porque viera cada vez más intenso su fulgor opresivo, sino porque la respiración del agua se iba volviendo triste. Y así remaba tan ensimismado que no supo de dónde le llegó de pronto un pavoroso aliento de tiburón, ni por qué la noche se hizo densa, como si las estrellas se hubieran muerto de repente. Y era que el transatlántico estaba allí con todo su tamaño inconcebible. ¡Madre! Más grande que cualquier otra cosa grande en el mundo y más oscuro que cualquier otra cosa oscura de la tierra o del agua. 300.000 toneladas de olor de tiburón pasando tan cerca del bote que él podía ver las costuras del precipicio de acero sin una sola luz en los infinitos ojos de buey, sin un suspiro en las máquinas,
sin un alma y llevando consigo su propio ámbito de silencio, su propio cielo vacío, su propio aire muerto, su tiempo parado, su mar errante en el que flotaba un mundo entero de animales ahogados. Y de pronto todo aquello desapareció con el lamparazo del faro. Y por un instante volvió a ser el Caribe diáfano, la noche de marzo, el aire cotidiano de los pelícanos, de modo que él se quedó solo entre las boyas sin saber qué hacer, preguntándose asombrado si de veras no estaría soñando despierto, no solo ahora, sino también las otras veces. Pero apenas acababa de preguntárselo cuando un soplo de misterio fue apagando las boyas desde la primera hasta la última. Así que cuando pasó la claridad del faro, el transatlántico volvió a aparecer y ya tenía las brújulas extraviadas, acaso sin saber siquiera en qué lugar de la mar Oceana se encontraba, buscando a tientas el canal invisible, pero en realidad derivando hacia los escollos, hasta que él tuvo la revelación abrumadora de que aquel percance de las boyas era la última clave del encantamiento, y encendió la lámpara del bote, una mínima lucecita roja que no tenía por qué alarmar a nadie en los minaretes del resguardo, pero que debió ser para el piloto como un sol oriental, porque gracias a ella el transatlántico corrigió su horizonte y entró por la puerta grande del canal en una maniobra de resurrección feliz. Y entonces todas sus luces se encendieron al mismo tiempo. Las calderas volvieron a resollar, se prendieron las estrellas en su cielo y los cadáveres de los animales se fueron al fondo. Y había un estrépito de platos y una fragancia de salsa de laurel en las cocinas, y se oía el bombardino de la orquesta en las cubiertas de luna, y el tum-tum de las arterias de los enamorados de alta mar en la penumbra de los camarotes. Pero él llevaba todavía tanta rabia atrasada que no se dejó aturdir por la emoción ni amedrentar por el prodigio, sino que se dijo con más decisión que nunca que ahora van a ver quién soy yo, carajo, ahora lo van a ver. Y en vez de hacerse a un lado para que no lo embistiera aquella máquina colosal, empezó a remar delante de ella, porque ahora sí van a saber quién soy yo. Y siguió orientando el buque con la lámpara hasta que estuvo tan seguro de su obediencia que lo obligó a descorregir de nuevo el rumbo de los muelles. Lo sacó del canal invisible y se lo llevó de cabestro, como si fuera un cordero de mar, hacia las luces del pueblo dormido. Un barco vivo e invulnerable a los haces del faro que ahora no lo invisibilizaban, sino que lo volvían de aluminio cada 15 segundos, y allá empezaban a definirse las cruces de la iglesia, la miseria de las casas, la ilusión. Y todavía el transatlántico iba detrás de él, siguiéndolo con todo lo que llevaba dentro, su capitán dormido del lado del corazón, los toros de lidia en la nieve de sus despensas, el enfermo solitario en su hospital, el agua huérfana de sus cisternas, el piloto irredento que debió confundir los farallones con los muelles, porque en aquel instante reventó el bramido descomunal de la sirena una vez, y él quedó ensopado por el aguacero de vapor que le cayó encima, otra vez, y el bote ajeno estuvo a punto de zozobrar, y otra vez, pero ya era demasiado tarde, porque ahí estaban los caracoles de la orilla, las piedras de la calle, las puertas de los incrédulos, el pueblo entero iluminado por las mismas luces del transatlántico despavorido, y él apenas tuvo tiempo de apartarse para darle paso al cataclismo, gritando en medio de la conmoción: «¡Ahí lo tienen, cabrones!», un segundo antes de que el tremendo casco de acero descuartizara la tierra y se oyera el estropicio nítido de las 90.500 copas de champaña que se rompieron una tras otra, desde la proa hasta la popa. Y entonces se hizo la luz, y ya no fue más la madrugada de marzo,
sino el mediodía de un miércoles radiante, y él pudo darse el gusto de ver a los incrédulos contemplando con la boca abierta el transatlántico más grande de este mundo y del otro, encallado frente a la iglesia, más blanco que todo, 20 veces más alto que la torre y como 97 veces más largo que el pueblo, con el nombre grabado en letras de hierro, Alaxillac, y todavía chorreando por sus flancos las aguas antiguas y lánguidas de los mares de la muerte. ¿Habéis escuchado El último viaje del buque fantasma de Gabriel García Márquez?